Para entrar en contexto y comprender en su entera dimensión el expresionismo alemán, no solo desde el punto de vista de la narrativa audiovisual, sino desde su perspectiva antisistema, se debe comprender este movimiento cinematográfico desde dos frentes, el artístico y el político. El expresionismo, como movimiento artístico, nace a principios del siglo XX, manifestándose, según los expertos, por primera vez en la pintura Metrópolis de Gross. Se podría decir que el expresionismo surge como reacción al impresionismo, a su vivacidad, explosión de color y esa escena cotidiana, a veces bella, a veces tonta, siempre impresionable. La industrialización salvaje desde sus inicios obviamente también se resiente en una urbe en expansión como Berlín. Metrópolis expresa precisamente la expansión de la urbe, agresiva, explosiva, la capitalización desmedida, el éxodo campesino, la precarización de la vida. La desazón de nuestros tiempos es el desespero del antes, del siempre. El grito de Munch, tan conocido, permite el reconocimiento del ser interior y de sus emociones oscuras, negativas si se quiere, ahí presentes, lo que nos hace humanos. Y tal vez ese sea el impacto de esta expresividad como movimiento artístico. Plasmar los sentimientos que deben sentirse, no enterrarse. La predominancia de la visión interior del artista, la intuición, la subjetividad a través de trazos y colores violentos permiten exorcizar los demonios del trauma, de la soledad, de la miseria, de la amargura. ¿No es acaso esto arte? Lo que consideramos modernidad gracias a la industria 1.0 y 2.0 trajo consigo también la mecanización de la crueldad, la devastación y la muerte, el tánatos. El gemelo malo de nuestra dualidad humana llegó con la industria bélica, Marte transmutado en máquina. No es difícil entender el sentimiento extendido por Europa, tener empatía con los humanos de principios del siglo XX. ¿Estamos acaso viviendo lo mismo? Plagas, pandemias, deshumanización, artificios, depredación de la naturaleza, alianzas, inversiones digitales en la nueva era de la industria bélica. Vivimos tiempos interesantes. ¿Existimos en un periodo prebélico similar al de la Primera Guerra Mundial? En ese entonces se tenía la sensación generalizada de que la guerra iba a ser una renovación colectiva y selectiva, porque las grandes guerras siempre han sido deseadas y legitimadas por la extenuada masa, porque los humanos preferimos la extinción al cambio de paradigma. Y con ello llegó una de las guerras más crueles y devastadoras de la historia, hasta ahora. 20 millones de heridos, 16 millones de muertos entre combatientes y civiles, 7 millones de huérfanos, en solo Rusia. Una generación completa de hombres murió. Desapareció el 1% de la población mundial. La gripe española, a posteriori, dejó 50 millones de muertos. ¿Es el expresionismo entonces el resultado de todo ello? En el ámbito prebélico, las artes plásticas defendían la libertad individual, el apasionamiento y su carácter expresivo. Ya en posguerra, después del apocalipsis, nace una revisión crítica profunda e ideológica. Por la derecha, el retorno al orden. Por la izquierda, la trascendencia de lo real a partir de impulsos psíquicos de lo imaginario. El expresionismo alemán, movimiento cinematográfico, lo que por fin nos compete, surge ya en posguerra y tiene 3 fases. El gabinete del Dr. Caligari es la más representativa de esta primera etapa, la del expresionismo puro, aquella deformación de la realidad utilizando recurrentemente el simbolismo de las formas. Esta psiquis individual y colectiva rota, mancillada por los horrores de la guerra, se expresa, se hace manifiesta, se refleja en la conceptualización de la dirección de arte, diagonales, ángulos, deformación de los decorados,
los muebles, el maquillaje abrupto, que describe conceptualmente la mentalidad de los personajes, su interior, su entorno, la naturaleza de la historia misma, la dirección de arte en función del personaje y su narrativa. La segunda etapa, la del neorromanticismo, introduce el concepto de dirección de fotografía desde la perspectiva narrativa. Nosferatu, el primer vampiro, la historia de amor oscura entre Drácula y Mina, el romance en la expresión neogótica que aparentemente trasciende la muerte, siendo la muerte misma. Las sombras, el aprovechamiento de las esquinas, el movimiento de las formas a través de la luz dura y su correspondiente sombra proporciona el ambiente lúgubre no solo del personaje y de su caracterización, también del sentimiento imperante en la Alemania derrotada. Concepto narrativo en fotografía para la psicología del personaje y su historia, influenciada por la estética del terror y la fantasía. Metrópolis, entre otras cosas, la primera película futurista, distópica si se quiere, refleja la moral del desequilibrio social y político de posguerra e industrialización. Esta es la tercera etapa del expresionismo alemán, el del realismo crítico. Una conjunción conceptual entre dirección de arte y dirección de fotografía, con un toque hollywoodense desde el punto de vista de un alemán exiliado. Esta película enmarca una crítica profunda y simbólica a la sociedad del momento. De nuevo, el reemplazo del humano por la máquina, la automatización de la fuerza obrera y de su precarización laboral. La industrialización de la sociedad es el declive de la humanidad. El arte cinematográfico en el expresionismo alemán nos ofrece dos cosas. La primera, la conceptualización del oficio en función de la narrativa y la psicología de los personajes y la historia a través de lo simbólico y la transgresión de las formas plásticas y visuales. Segundo, una posición crítica antisistema desde la expresión interna y externa del individuo y de la reflexión pertinente al constructo social de su momento.